Hoy vamos a conversar con un cedeño que nos ha representado en, eh, en muchos ámbitos. En el ámbito de la educación, en SEA, en el Vigía, en la universidad, en la Simón Rodríguez a nivel nacional, y que en SEA también en el ámbito político incursionó allí desde los años 70 en la Junta Comunal, Junta de nuestro municipio, que era la que administraba el pueblo de SEA, y también en el Colegio Rita Mora de Barrios, Ah, caramba. en el Liceo Alberto Adriani. Bueno, él será quien nos cuente esta parte, mi vecino, mi amigo, mi profesor, Simón Alberto Uzcategui Méndez. ¿Dónde nace Simón? Bueno, yo nací aquí en Sea, en una casita que estaba, sí estuvo, porque ya la cambiaron, al lado de los Velasco Guerra, Don Toño y la señora esposa, al lado nací yo. Donde hoy hay una pizzería. Exactamente, ahí hay una casita. Y entonces, pues, eso fue por allá por el año 48. ¿En qué fecha? 24 de julio, de allí mi nombre, Simón. Nace el 24 de julio de 1948. Sí, señor. ¿Quiénes son sus padres? Bueno, papá Basilio Uzcategui murió y mi mamá Josefa Evelia Méndez de Uzcategui. Esa sí vive y yo estoy aquí en casa de ella hoy. Don Basilio Uzcategui, que eso nos da pie para hablar qué era don Basilio Uzcategui. Bueno, mi papá fue un agricultor, un campesino que vivió pues del campo, se puede decir, toda la vida. Quedó huérfano a los 15, 16 años y tuvo que hacerse cargo de una familia bastante numerosa. Pues él tenía que llevar la comida a la casa. Y vivió aquí arriba en el Portachuelo, hasta que se casó con mi mamá y ya avanzado, mi papá tenía 35 años, creo, cuando se casó con mamá. Y entonces, pues, se estableció aquí en Sea. Viene usted de una familia de emprendedores, porque el abuelo Basilio Uzcategui, el papá de don Basilio, Ajá. era el hombre que le daba luz al pueblo, pero no la eléctrica, sino Carburo. la de carburo. Ajá. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, mi abuelo era, un inventor autodidacta y le gustaba la tecnología de aquel entonces. Él trajo la primera trilladora a Sea, trilladora de café. Y en una de esas buenas le propusieron en la Junta Comunal de aquel entonces hacer las instalaciones para alumbrar el pueblo de Sea. Por eso lo llamaron el lucero. Esos eran unos quemadores, porque les llegaba el gas, ¿sí? Hecho de carburo. Y allí, pues, todas las tardes a las 6:30 encendían aquellos mecheros, quemadores, y lo apagaban a las 6 de la mañana. Eso era más o menos la historia de ese abuelo. Ya le dije, trajo la trilladora, trajo algunos otros implementos para la cuestión del café, porque empezó a trabajar con los Adrianis, con don José Adriani en aquel entonces, ¿no? Eso es más o menos lo que yo sé de mi abuelo. Eso es por el lado de los Uzcategui. Vamos a hablar Sí. por el lado de los Méndez. Ajá, mi abuelo Silvio Méndez, ese pues él viene de una familia
de aquí de bailadores, de los Moré. De esa parte, de esa rama viene él. Y pues estuvo aquí en CEA. Mi abuelo sí tuvo la desgracia de, por cobrar una carga de panela, pues su deudor le dio con una varita de un palito fuerte, aquí en la parte de la oreja y el cráneo, y le rompió el hueso. Así sería de duro ese golpe. Y murió de eso. Mamá no tenía sino 3 días de haber nacido. Entonces mamá fue huérfana toda la vida. Indudablemente que la crió el otro abuelo que nosotros le decíamos Nono Anselmo Pereira, del cual pues también guardamos recuerdos. Bueno, comienza Simón Alberto Uzcategui Méndez a estudiar. Estamos hablando ya del año 50, 53, 54. ¿Dónde estudia? Bueno, yo empecé aquí en el grupo escolar Félix Román Duque. De la primera maestra que me acuerdo en ese entonces, porque yo creo que no hice kindergarten, en aquel entonces no, fue de la señorita Maura Ramírez, que me dio primer grado. Allí pasé hasta tercer grado y en cuarto grado me enviaron a Mérida, al Colegio Salesiano San Luis. Allí estuve hasta sexto grado. Y después, como en las familias de aquel entonces querían un militar, un médico o un sacerdote, pues me enviaron al seminario de Mérida. Allí estuve hasta segundo año de bachillerato. Dijeron que no tenía vocación y me enviaron otra vez a CEA. Pero recuerdo que el rector del seminario le escribió una carta, yo por cierto la tengo en la casa, esa carta, que decía que yo no tenía vocación para sacerdote, pero y alabó que yo era muy buen estudiante, que debían ponerme a estudiar. Entonces yo llegué aquí tercer año después en Tovar, en el Liceo Félix Román Duque. Allí me gradué de bachiller. Y aquí empieza la vida distinta. ¿Por qué? Porque de una vez me fui a inscribirme en la ULA. En ese entonces no había ningún problema. Terminé en julio y en agosto, fines de agosto, hubo inscripciones, no sé qué, cómo fue la cosa, pero yo sé que yo llegué a Mérida y estaba tío Carlos Pereira en Mérida y de una vez me inscribió. Eso fue en la mañana y en la tarde yo ya tenía hasta el carnet para ir al comedor universitario. Bueno, la cosa fue que un día, un sábado, por cierto, me inscribí en medicina. Un domingo nos íbamos para Mérida. Tío Carlos tenía un carro, un Super 88, una cosa convertible, una belleza de carro en aquel entonces. Y nos íbamos a ir temprano, pero tío Carlos tuvo que hacer alguna cosa. Y cuando iba a venir a las 8 de la noche para irnos para Mérida, ya mamá y papá se sentaron allí en otro rincón de la casa y me llamaron. Y me dijeron que si yo podía trabajar ese año con mi papá para hacer algunos realitos, porque en la universidad se necesita dinero. Yo ni corto ni perezoso, ya no dije nada. Estaba emocionado porque había aprendido a conducir y mi papá compró una camioneta y entonces yo andaba con él para arriba y para abajo en esos meses de vacación y me quedé. Trabajé 15 años con él. ¿En qué cosa trabajó? Bueno, yo era en la finca de mi papá, era de todo. Veterinario empírico, ordeñador,
hacíamos cercas, tumbábamos un palo con hacha, ¿no? No había motosierra, con hachas. Claro, no era que iba a tumbar un árbol de un cilindro bastante amplio, ¿no? De 2 metros, ¿no? No, nada de eso, nada de eso. Pero sí pasaba medio día tumbando un palito de medio metro. Y así. Bueno, ahí estuve 15 años. Aprendí a manejar una finca y yo sé de eso. Y empecé a estudiar por la Hemsley School. Yo no sé si se pronuncia así, pero hice varios cursos. Hice un curso de fotografía, aprendí a revelar y todas esas cosas. Hice un curso de caporal de vaquera por el INSE. Y entonces ahí aprendí al punto de que una vez en la finca una vaca le corneó otra, ¿no? Y le hizo que se le saliera del vientre un pedazo de tripa. Así de sencillo. Y entonces yo vine y traje a Papá Sea y me volví para la finca. Allá tumbamos la vaca, y yo me hice todo un médico veterinario y eso empecé a hacer suturas. Y bueno, al otro día llegué yo y recuerdo que había una medicina llamada Sulmet. Y se la puse vía parenteral ahí en el triángulo que une los isquiones con la, ¿cómo se llama eso? La costilla y el estómago. Y le vacié medio litro de cosas de esas. Bueno, al otro día observando la vaca y papá me miraba a mí, observaba la vaca y tal y qué sé yo. Y y 15 días y todo bien. Al mes le dije a papá, es mejor que venda la vaca porque no se sabe si viene otra reacción. No, la vaca hubiese pasado todo el tiempo, ya estaba curada. Pero yo, al fin empírico, ¿no? Yo creí que no pasaba. Bueno, esa es parte de la historia. Allá, ¿Cómo ingresa a la educación? Previo a eso, usted estaba en la política. Bueno, usted sabe que estas familias pues somos como herederas de la política, ¿no? Entonces mi papá era copellano de toda la vida. Y entonces yo también fui copellano. Y empecé a leer las encíclicas de la iglesia, que si la justicia social de la iglesia. Que por cierto, hoy en día no me gusta eso de socialismo, ¿no? Ahora diría que yo soy demócrata cristiano, no social cristiano. Por eso de lo que está pasando, lo que usted conoce, lo que todos conocemos. Pero sí, empecé a escalar y hasta que llegué a ser secretario general de Copella, quien sea. Bueno. ¿Fue miembro de la Junta Municipal, de la Junta Comunal? No, yo no fui miembro de la Junta Comunal. Yo lo que fui fue, en un año, presidente de la Feria de SEA. Yo sí también fui vicepresidente del segundo retorno a SEA. 1976. Por fechas, sí, olvídese porque... No, le estoy diciendo. Olvídese que fechas yo casi no recuerdo. Y eso tiene su razón de ser, que me raspé, o me rasparon, yo no sé cómo decirlo, aplacé historia de Venezuela por fechas y, por cierto, errores de ortografía. No legamos solamente a la fecha, sino errores de ortografía. Pero bueno, yo pasé de todas maneras posteriormente. Y me gustó la historia de Venezuela, al punto de que me gusta mucho la historia de Páez, más que la de cualquier otro de los libertadores de Venezuela. Eso no quiere decir que estoy en contra de Bolívar, no, sino que me gusta la historia de Páez. Estamos entonces incursiona en la política, sí. Y además, ¿cómo llega a ser vicepresidente del segundo retorno de los cedeños? Bueno, a mí me gustaba mucho hablar con Néstor Osorio
de artística, de cuestiones de arte, porque ese muchacho, ese amigo, Néstor Osorio, pues tiene muchos conocimientos sobre eso. Yo pienso que es uno de los ilustrados de CEA. Bueno, y entonces, hablando con él, pues hubo una reunión en el Centro Social 19 de abril y empezaron a nombrar la junta de ferias y tal y qué sé yo, y del retorno, y que empiece el retorno, y alguien nombró a Simón Uzcategui. Y me aprobaron y tal y qué sé yo, y ahí empezamos a trabajar. ¿Quiénes eran? ¿Recuerda quiénes integraban? Pues estoy hablando cabeza a ver cómo era que se llamaba la presidente. Era una visitadora del hogar campesino. ¿De Tobar? De Tobar, sí. ¿Ana Dolores? Ana Dolores Contreras, ¿no es? Sí. Ah, bueno. Ana Dolores, y después, bueno, yo hacía lo que podía, ¿no? Yo tampoco era sino yo era como de relleno. Pero me gustaba la cosa, me gustaba estar donde había el rebulicio de gente para ver qué aprendía. Esa era la historia. Bueno, entonces, pues allí trabajamos en ese retorno. ¿Ya venía dando clases en el colegio? Creo que sí. Porque fue que a mí me gustaba mucho la biología. Y Gladys Uzcategui, mi hermana, daba biología. Entonces de repente le digo, oye Gladys, ¿y por qué no me deja usted dar unas clasecitas allí de biología en el laboratorio? Yo le cubro a usted el laboratorio. Y entonces Gladys pues habló con el padre Serrano y sí, parece que el padre Serrano como que observaba y al año siguiente pues me dio la biología completa. Y a mí me gustaba eso y me sigue gustando. ¿Qué pasó allí? Bueno, ya cambiamos la cosa, la política. Quiero decir que dentro de la política yo trabajé con gente muy buena. Ahí está Orlando Bustamante, ahí estaba el famoso Toñeco y mucha gente. Y fue cuando llegó el alcalde de aquí de CEA. Freddy Guedes. Que a Freddy Guedes le entregué yo eso cuando me fui para el Vigía, porque yo me fui para el Vigía. Vamos a arreglar un poquito la cosa. Cuando me fui para el Vigía fue porque me cayó un palo en la roca, ¿no? Y dije yo, si yo que me considero buen chofer, se me movió la camioneta para el lado, la señora mía que es un poquito nerviosa, cuando baje con los niños en el carro, ahí le cae una piedra y la voy a recoger esa abajo. Entonces dije, no, me voy a vivir al Vigía. Por eso fue que me fui yo al Vigía. Bueno, regresemos. Entonces el padre Serrano, pues me ofreció la cátedra de biología y yo empecé y seguí. Y a mí me gustaba que de las cosas difíciles hacerlas fáciles y de la fácil sencillo. Esa fue una idea porque yo veía que había muchos profesores que eran como, ¿no? Después de ellos, el diluvio. Ellos eran los que sabían y eso no me parecía a mí. Bueno, y así empecé. Ese fue mi inicio en educación. Porque aquí en la casa parece que fue una familia de educadores. Basilio, educador. Gladys, educadora. Beatriz, educadora. Casados con educadoras. Y entonces yo pues empecé a trabajar. Empecé como no graduado. Hasta que un día me dijo, voy a nombrarlo, Víctor Damaso Ramírez. Me dice, ¿qué le pasa a usted? No graduado y no es capaz de hacer un cursito de mejoramiento. A su máquina. Eso me dio a mí, pues me llamó de una vez así al orden, sí, a reflexionar. Y había aquí también un Francisco Lombardi. Y me dijo, usted lo que le falta es el título. Entonces, pues eso me motivaron y yo me puse a estudiar porque había que hacerlo, ¿no? Bueno, seguí en el colegio Rita Mora. Subiendo. ¿Qué quiere decir subiendo? Me incrementaban las horas. Entonces yo ya para la finca iba, después que daba clase en el colegio, me iba para la finca con papá. Papá aceptó eso. Estábamos trabajando bien.
De repente un día llega el padre Serrano, hombre, tenéis que hacerte cargo de la física. Digo yo, uy padre, pero dice, aquí tenéis los libros. ¿Qué hice yo? Pues ponerme a estudiar con mis alumnos. Y entonces pues volví a recordar la física que había aprendido y etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaba la química. Y un día desapareció Jairo Castillo de aquí del colegio, que él que daba química. Y entonces el padre me dice, pues hombre, otra vez, pues hombre, como es buen español, tienes la química. Y yo no sé por qué en el colegio un día me nombraron subdirector. Y a mí tampoco eso me... vamos a echarle pichón. Seguimos con el colegio. Y de repente me fui al Liceo Alberto Adriani y allí me dieron unas horas de química. El supervisor Quintero, Esteban Quintero, que era el supervisor. Nos fuimos encorbatados ese día para el vigía, imagínese usted. Para el vigía encorbatados, pues a mediodía cuando estábamos allí ya habíamos quitado la corbata y el paltó y estábamos normales. Bien, ahí empecé, entonces sigo siendo no graduado, ¿no? Todo esto en el tiempo. Hasta que hubo un revolcón y me sacaron. Los cambios de los partidos, aquellos que 5 años COPEI y 5 años de Acción Democrática y vamos a demostrar que tenemos poder, y pues demostraron el poder conmigo y fueron a sacar un amigo mío que era también copellano, y entonces yo le dije, no, pues en vez de sacarlo a él, sáquenme a mí, no hay problema, yo me sé defender, y le dije unas palabras que dijo Bolívar, yo me crezco en las dificultades, ¿verdad? Y se rieron mucho, pero bueno, ya me fui. ¿Qué pasó? Yo seguía quien sea, pero yo ya necesitaba como otro oxígeno. Y yo ya, se muere el padre Serrano. Yo me quedo sin el apoyo del padre Serrano. Y entonces un día le dije yo al obispo, mire, monseñor, por favor mande un sacerdote que se haga cargo del colegio, porque el colegio le estaba yo a cargo del colegio. También teníamos el pleito con Acción Democrática votado y que querían acabar el colegio. Eso es verdad. Y entonces pues yo en cuerpo y alma me dediqué a que el colegio no se acabara. Y yo decía, mi colegio. Por eso lo interpretaron mal. Y creyeron que era que yo iba a hacer eso. Y entonces, pues, sí, mandaron ¿cómo diría yo? Un grupito de hermanas monjas. Y sí, empezaron a quitarme horas y horas, hasta que yo dije, no, pues aquí tampoco ya tengo nada que hacer. Y gané el pleito al gobierno, porque yo le hice una querella, como dicen ahora, al gobierno, gané esa querella y volví al liceo. Ya llegué en el vigía al 12 de febrero, la escuela básica 12 de febrero. Entonces, como estaba en eso, pues fue cuando empecé a estudiar. No, ya había iniciado el estudio. Estaba en el último año cuando me votaron. Así de sencillo. Entonces me gradué en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL. Cuyo acto fue en el Paraninfo de la Universidad de los Andes. Sí, señor. 1987. Por ahí más o menos. Sí. Bueno, y entonces yo ya llegué con ese título y tal y qué sé yo, otra vez a la docencia. Porque es que a mí me gustaba. Yo voy a hacerle unas palabritas así. Yo gozaba un bolón dando una clase, porque yo me reía en clase. Simón Alberto fue innovador en la pedagogía de la física, la química y la biología.
durante sus estudios, paralelo al estudio pedagógico en la universidad, en su formación pedagógica, tenía que presentar trabajos. Y dentro de esos trabajos, estando nosotros estudiando en el Colegio Rita Mora de Barrios, Simón Alberto prepara un libro interactivo del estudio de la física, de la biología. Sí. De la biología. Estaba el famoso teléfono de Mendel, el número telefónico de Mendel para aprenderse las combinaciones, pero había muchas cosas. ¿Cómo llega allí a ese libro interactivo que ahora es, bueno, es parte del pasado, pero era la innovación de aquel momento, era la tecnología del momento? Bueno, es que ahora ya reconozco, yo he sido conductista. Yo creo en que si usted lee un libro y lo aprende, sabe ese libro. Y no lee 20 libros y no sabe ninguno. Yo creo eso, lo creo. Por eso le digo, lo difícil, fácil. Lo fácil, sencillo. Entonces, uno de mis exalumnos estaba dictando un curso de eso, del conductismo de Skinner y Gustavo Velasco. Fue alumno aquí en el colegio y después fue profesor mío en la universidad, en la ULA. Me dijo, hay que hacer un texto programado. Y yo dije, bueno, la célula y las leyes de Mendel. Esos fueron los dos primeros que hice. Y entonces, eso es muy chévere porque tiene una página donde uno dice, la célula es tal cosa, tan. ¿Ok? Dio la definición de lo que uno creía que era célula. La parte de abajo, de la misma hoja, habían 2 o 3 preguntas. Normalmente era una. ¿Entendió usted qué es la célula? Si la célula es tal cosa, vaya a la página tal. Si la célula es tal cosa, vaya a la página tal. ¿Sí? Y entonces, en la página tal, usted llegaba. Si usted no había entendido, le decía, por favor, regrese a la página 1. Lea con detenimiento lo que dice allí y vuelva a contestar. Si se volvía a equivocar, pero ya lo enviaba a otra página, ¿no? Porque era un diagrama de flujo. Si se volvía a equivocar, entonces lo que le daba era un pequeño alón de orejas. Mire, usted no está entendiendo, no está prestando atención a lo que está leyendo. Si esto sigue así, pues usted no va a poder continuar en el libro. Entonces la persona, oiga, pero ¿por qué me regaña el libro? Y ya no era el profesor, era el libro que lo estaba regañando. Entonces, hacíamos aquello así. Y al final, pues, se hacían 20, 30 cuadros, o se hacía toda completo el tema, ¿no? El trabajo en física, en química y en biología, los laboratorios eran muy importantes porque son el complemento de la teoría que se da en el salón. Y Simón Alberto los hacía vivenciales en el campo. Era ir a observar una comunidad biótica en el páramo, sí, o en la Panamericana, o ver la caída libre desde la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, medir el campanario, o en el puente vía el Vigía, aquí de la salida de SEA. Entonces, Simón, ¿cómo hacía eso? Bueno, es que demostrando las cosas, usted las entiende, ¿sí? Entonces, ¿por qué suceden las cosas? ¿A qué se debía eso? Que a mí también me gustaba la vida al aire libre. Al fin y al cabo, en la finca de mi padre, pues eso era al aire libre todo el día. Y entonces yo quería que el estudiante se enamorara
de ese conocimiento, pero que lo hiciese vivencial. Y eso después lo corroboré en la universidad cuando estudiamos andragogía, porque la andragogía, voy a salirme pero regreso, la andragogía es reconocer en el adulto lo que sabe para darle un título para que pueda ejercer lo que sabe hacer. ¿Sí? Y entonces las estrategias de aprendizaje del andragógico son distintos a los pedagógicos. En la pedagogía, pues antes uno explicaba y tal y qué sé yo, y hacía ejercicio y tal y qué sé yo. Y para eso me gustaba utilizar el álgebra de Baldor. 20.000 veces usted repetía un ejercicio con distintos números y lo aprendía. Simplemente lo aprendía y después lo aplicaba en la naturaleza. En el proceso andragógico, pues lo que usted, si usted era soldador, bueno, vamos a darle un título en técnico en soldadura, porque usted lo merece y lo está demostrando. ¿Ok? Eso no quiere decir que hay títulos para todo el mundo, no, porque hay que demostrar el conocimiento. Ese es el detalle. Entonces, los muchachos de aquí de SEAD tenían una particularidad. Les gustaba estudiar. No era porque no había nada más nada que hacer, no, sino que les gustaba. Para ellos, yo recuerdo el día que se subió alguien al campanario arriba a dejar caer la pelotica y el corcho, a ver cuál de los dos caía primero, etcétera, etcétera, para demostrar el vacío y todas aquellas cosas, pues le cogían como amor, porque la física, la física, cuando yo estudié física en Tovar, a diablo, si no fuera porque estuvo el bachiller Altuve en aquel entonces, que era la tabla de salvación, quiero decirle, que nos explicaba otra vez, pues eso era muy difícil, aprender física. Entonces yo veía eso, lo difícil vamos a hacerlo fácil. Lo fácil, simple, sencillo. Así empezamos. Y leí por primera vez un libro de metodología de la investigación, del profesor Salinas, el doctor Salinas de Mérida. Qué librito tan pedagógico. Y entonces me volví una fiera montando trabajo de investigación. Al punto de que cuando yo estaba en la UPEL, pues llegué a ser el primero de la promoción. Me tocaba dar el discurso y yo dije, no, un momentico, yo no sirvo para hablar así. El segundo que vaya, yo hoy pido los títulos. Y para ir a pedir el título me llevé la chuleta, habiéndose cumplido todos los requisitos, tal, porque si no se me olvidan y listo. Y no lo puedo decir. Bueno, entonces todo eso se fue conjugando y entonces me pasé del ser profesor de bachiller a la universidad porque un día abrieron un concurso de Ciencias 2 y era ciencia que yo he hecho. Entonces yo fui, concursé y gané el primer concurso. Después para ir al concurso de oposición, ay, qué pena tan grande. Los dos hijos míos mayores, excelentes estudiantes, dígame si me raspan a su máquina, si pierdo el concurso. Entonces yo fui todo presionado a Barquisimeto, presenté allá y quedé profesor ordinario de la Universidad Simón Rodríguez. ¿Sí? En educación básica, pues yo llegué a hacer todos los estamentos hasta que llegué a director de la Escuela Básica 12 de Febrero. Y allí, ¿qué te digo yo? Me ofrecieron ser supervisor cuando este gobierno, pero yo veía las cosas como muy mal y no quise ser supervisor. Y entonces se me subió la tensión un día y cuando hubo la huelga aquella grande de 2003 fue, pues llegué con tensiones de 180, 110 y dijeron, no, a mí me va a dar un infarto. Y tenía 32 años trabajando. Yo empecé el año 70 a trabajar en educación.
Y por allí paralelamente también estuve en la universidad. Bueno, en la universidad terminé, para terminar con educación, terminé el año, hace 4 o 5 años atrás. De todas maneras, trabajé 47 años en educación. Paralelos, porque son etapas. Sí, sí, sí. Estuvo allí en los años 60, 70, bueno, estudiando en el Liceo en Tovar, todas estas cosas, pero siendo presidente, vicepresidente del Retorno, siendo dirigente político, junto a la teacher Rita Ah. y al padre Serrano, crean los Scouts, del grupo Scout Livio Petrella en SEA. Sí, 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 eso. A mí me parecía que los muchachos de SEA tenían que tener algo más. Y un día se ocurrió hacer un grupo Scout. Y otro día, esto creo que nadie lo sabe, intenté hacer un coro. Y los muchachos cantaron, pero una sola canción. Y eso fue mucho de cumbre en el año en que el colegio fue muy atacado. Que había que eliminar el colegio porque ya estaba creado el liceo. Cosa que no ha debido nunca ser, pero que fue. Pero eso ya pasó y lo pasado es pasado y no sé, y ya no existe. Bueno, entonces creamos el grupo Scout, del cual el entrevistador fue Lobato. Ajá. Y tuve unos dirigentes, yo como jefe de grupo tuve unos dirigentes bastante buenos, muy dedicados a la cuestión. Si mal no recuerdo, María Francisca era la aquela del grupo de los Lobatos, de la manada de Lobatos. Gonzalo Zambrano fue el scouter jefe de la tropa. Y otra persona, que ya lo mencioné, fue el scouter, porque así lo llamábamos, dirigente del grupo de Robert, que fue Néstor Osorio. Bueno, y de eso, mire, de eso hubo una experiencia muy grata, porque todos los muchachos que me consigo que fueron participantes de ese grupo me pidieron que por qué no lo revivíamos. Pero yo no es que me sintiera cansado, sino que tenía tantas actividades que hacer que ya no tenía el poquito de tiempo para dedicárselo a eso. Tal vez hoy en día pues podía ser uno como un scouter viejo, sentado, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El consejo de ancianos. Eso, podía ser eso. Sí. Con esos scouts hicimos varias excursiones y varios campamentos. Yo escribí por ahí, en uno de los trabajos que tengo, hice el escrito de un Camanupas, un campamento, campamento, a ver, ya se me está olvidando, campamento municipal de patrullas. Y como no éramos sino nosotros mismos, pues nos fuimos aquí al páramo de Mariño. Y allí estuvimos unos 3 días por allá acampando. Allí fueron representantes, fueron hasta el padre Serrano lo llevé yo para que estuviera allí viendo a los muchachos. Bueno, qué tantas cosas no hicimos. Al padre Serrano le gustaron mucho los scouts porque en las procesiones de Semana Santa, usted sabe que siempre la gente se agrupa y a veces se lo empujan a uno. Entonces yo le colocaba, o los muchachos mismos, una patrulla para que con sus bordones y sus cosas le retiraran un poquito la gente para que el padre pudiera ir bien. Y así, esos son gratos recuerdos. Allí nacieron los rallies a pie, las carreras de observación. observación. Ya. Sí.
hubo muchas carreras de observación. Que también usted fue uno de, aquí el entrevistador, el amigo Ramiro, después que yo me fui de aquí, la siguió, ¿verdad? Sí, señor. Y fueron varios años que se implantaron. Vamos a dividir, bueno, ya pasaron las fiestas de SEA, pero vamos a ver si un día de estos revivimos un rally a pie, pero de que las parejas vayan agarrados de la mano siquiera para que no se desperdicie, se desperdigan. Cuando cumple el colegio 20 años, Ajá. La semana aniversario número 20 del colegio, Simón Uzcategui y el padre Serrano hacen un gran ajedrez viviente. Sí. Me acuerdo bastante. Sí, pusimos 2 jugadores en una esquina y las fichas y el tablero lo hicimos en la cancha. Con los trajes de la señorita Aurora. Bien, hay varios trajes, ¿no? Sí. Los peones tenían su propio traje. Los que más impactaron fueron los alfiles, porque el padre prestó las túnicas. Las dálmatas, se llama eso, las dalmáticas, que son las túnicas que usaban en aquel entonces los alfiles, que eran los representantes del rey, los defensores del rey. La reina, pues, colocamos unas muchachitas bien bonitas que quisieron trabajar allí y se vistieron de reinas. El rey, pues, se puso traje a usanza de los reyes medievales y cosas. Eso llamó bastante, poderosamente la atención. Las torres yo creo que se hicieron su armazón de castillo, ¿no? Como un castillo, una torre de castillo, así alrededor. Bueno, ¿qué tantas cosas? Y posterior a eso, hicimos una gimnasia rítmica en la cual se escribieron en el piso, con los cuerpos, Padre Serrano. Y se hizo una pista atlética. También. Que era una serie de pruebas como una gincana, pero más deportiva. Exactamente. Sí, esas son cosas que se me están perdiendo de la memoria, pero que las recuerdo perfectamente. Simón, el Centro Social 19 de Abril, ¿usted perteneció al Centro Social? Sí, trabajé con Néstor Osorio. Néstor Osorio fue presidente del Centro Social 19 de Abril y yo estuve con él. Yo no sé si fui vicepresidente o algo estuve yo allí. Y yo creo, si mal no recuerdo, si no es que se me escapa a mí, que en ese entonces fue cuando vino Jesús Soto Acea. Y eso lo trajo, yo creo y estoy casi seguro, me disculpan si me equivoco, que fue Néstor Osorio el que trajo todas esas exposiciones a SEA. Claro, crean ustedes el Ateneo SEA, ya después de 1982, crean el Ateneo SEA, allí 14 personas que firman el acta constitutiva y comienza ese trabajo. Ya venían ustedes trabajando en 1978 en Expo Cultura desde el CRU 19 de Abril con Aguapanela. Sí. Estaban todos ellos. Ahí estaba Gustavo. Ahí estaba también Nelson Hernández. Quique. Bueno, el grupito de ellos, ¿no? Sí, yo lo recuerdo perfectamente bien. Simón se va de SEA al Vigía. Hablamos del Liceo Alberto Adriani, hablamos del 12 de octubre. De febrero, 12 de febrero. Ajá. Y la Universidad Simón Rodríguez. Después, mire, en ese entonces, en la última etapa ya de cuestiones, digamos, estamos hablando como de 20 años atrás, ¿no? Yo tenía, me contrataron la Universidad Valle de Monboy. Trabajé para la Universidad Rafael Urdaneta y trabajé para
la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y me decían, Simón, tienes que ir a dar tal materia, a facilitar, porque a esos niveles es facilitar, ¿no? Vaya a facilitar en San Cristóbal formación de equipos de alto desempeño. Y entonces yo, el viernes, pues con la familita dele para San Cristóbal. Después, no, Simón, yo llegué a ir hasta Guanare. Fui a Barinas. Fui por toda la Panamericana porque yo también fui partidario no, yo decía, si la universidad sigue acartonada dentro de su claustro, se va a acabar. Tiene que salir al campo. Y entonces el campo, pues, era que aquí en SEA vine a trabajar por la Valle de Monboy, ¿sí? A dar planificación de la educación. Y entonces, uno llegaba aquí y trabajaba 2 días por 3 semanas. Era un mes completo. O sea, un curso intensivo, fuerte. Bueno, y de eso tengo muchísimos recuerdos. Y muchas graduaciones. Y sobre todo, hay una que es muy interesante. Es una anécdota. Llego yo al Alberto Adriani a trabajar, ¿no? Y entonces está el grupo de profesores del Alberto Adriani, pero era una novedad que Simonuscátegui fuera a trabajar allá, ¿no? ¿Por qué? Porque había salido no muy bien, por aquello de que no era graduado en aquel entonces, y llegar a darles a los profesores de allí como posgrado, pues era un saltico, ¿no? Más o menos bonito. Y entonces yo llego y empecé con la formación de equipos de alto desempeño. Y hablando y tal y qué sé yo. Bueno, yo los dejé enamorados de la profesión que tenían y del curso o del estudio que estaban haciendo. Cuando llego yo, 8 o 10 meses después, a otra materia, yo daba esa y daba planificación, pero la planificación eran 3 partes: planificación a nivel general, planificación institucional y por último producción de ¿cómo se llama eso? De programas de estudio, ¿no? ¿Okay? Formación de programas de estudio. Entonces, cuando llego yo a esas materias, me dice uno que siempre nombraron un delegado, me dice, oiga, Simón, le damos gracias a usted, porque usted fue el primer profesor que vino y nos dejó enamorados. Pero el segundo profesor que llegó aquí, el doctor fulano de tal, nos hizo la vida tan imposible que no lo dejamos botados de milagro, porque nos daba pena con usted. Entonces yo empecé a reír y dije yo, vamos a aplicar el principio mío. Lo que es difícil, vamos a hacerlo fácil. Y lo que es fácil, ya, vamos a hacerlo sencillo. Yo les vengo a dar 3 materias y esas 3 materias empezamos por lo difícil. Lo vamos a hacer fácil en la segunda. Y lo vamos a hacer sencillo es hacer qué es lo que usted va a enseñar al muchacho. ¿Qué es usted como profesor lo que le va a enseñar al muchacho? Porque si usted su programa que le da el gobierno, el ministerio, pues no está muy de acuerdo con lo que es la modernidad o lo que se necesita que él aprenda, pues usted lo puede cambiar y rehacer. Bueno, entonces eso pasó con esa gente. Me decía, no, si no es porque usted nos dio la primera materia, nosotros ya hubiésemos abandonado. Simón, en el quehacer de SEA, sí, bueno, es presidente, es vicepresidente del Retorno, presidente de unas ferias en el 71, secretario general de COPEI en los años 70 hasta mediados de los 80, cuando ya se va al vigía. Sí. Y
en el área deportiva usted no hizo deporte? Excursiones. Bueno, mire, usted sabe que desde pequeñín, desde pequeñín, cuando me enviaron al colegio Salesiano San Luis, allí habían 3 campos de fútbol. Para los chiquitines, los medianos y los, vamos a decir, los viejos de allá que eran los muchachos de quinto y sexto grado. Bueno, pues yo jugué fútbol. Y jugábamos bastante. Una vez, ya estando aquí, hicimos un concurso no, digamos un pequeño torneo. O no, simplemente nos fuimos a jugar a Tovar, en el Colegio Padre Arias. Pero allí nos pusieron unos señorones españoles, que el español era muy fuerte para jugar, porque ese no, si le daba a usted una patada, aguántesela. En ese entonces no usábamos guayos, boticas comunes y corrientes. Y entonces uno pues se sobaba la espinilla, pero seguía jugando. Después de eso, béisbol, en el seminario yo implanté el béisbol. Y yo era el catcher. Y entonces hasta que un pelotazo me dio aquí y hasta ahí se acabó el béisbol. Jugué, el béisbol lo pasé al colegio, a la escuela básica 12 de febrero, y allí fundé el grupo de Sofol del colegio. Bueno, y jugábamos, etcétera, etcétera. Pero es que yo no veo venir la pelota. Yo nunca la veía venir, y entonces tuve que abandonar el béisbol. Me gustó el judo. Y yo empecé en la universidad a ir al dojo que había allí, donde estamos en el Estadio Lourdes. ¿Sí? En la esquina del judo. En la esquina del judo. Bueno, allí, en la esquina del judo. Se le dice, en la esquina de Amador. Allí fui bastantes veces y practiqué algo hasta que un día, yo no sé por qué, a alguien se le levantó un pie, sí, el dedo gordo del pie izquierdo, y me lo puso aquí. Y entonces me desvió la nariz. Ahí tengo el tabique nasal. ¿En SEA también practicó usted? En SEA tuvimos un sensei que se llama Aníbal Camaute, mi compadre. Ese señor pues nos enseñó algunas otras cosas, y sí, yo llegué a tener un cinturoncito por allí. Hoy en día vamos a decir que es cinturón negro, pero de mugre. No. Llegué hasta cierto lugar y ya más no. Otros deportes, pues no. El deporte mío era en la finca, subirme a caballo y darle para los potreros, arrear ganado, a buscar una vaca, o enlazar un becerro, esas cosas. Ese era mi deporte. Lo que sí les sé decir es, hobbies sí tuve. Desde el seminario me gustó la filatelia. Y entonces tenía una buena colección de estampillas venezolanas. Se la regalé a mamá porque había que hacer un regalo a alguien, y mamá se la regaló a ese señor. La conserva todavía esa. Me gustaron las monedas y tengo numismáticos. Sí tengo unas cuantas monedas de Venezuela. Sí, me gusta. Y allá las tengo en la casa para mirarlas y sacarlas al sol de vez en cuando. Esas son hobbies. Pertenecí al Cover Collector Circuit Club, un club internacional de filatelia, que se acabó simplemente porque se puso muy caro en Venezuela para enviar 6, 7 cartas semanales a cualquier parte del mundo, pues ya no alcanzaba el dinero. Entonces hasta ahí llegué. Por cierto, todavía tengo una colección que hay que pasársela a alguien porque uno se acaba y que quede en algunas manos. Yo creo que se la voy a dejar a usted en cualquier momento. Están todos los uniformes de los Scouts a nivel mundial en estampillas. Estampillas de tantos céntimos, y están las 4 que se hicieron aquí en Venezuela.
con sobres de primer día, etcétera, etcétera. Eso sí se lo voy a pasar en cualquier momento, se lo traigo, para que usted, que es el divulgador de las quehaceres y cosas de Venezuela, perdón, de SEA, le queden allí. Tal vez usted las pase a otra persona, etcétera, etcétera. Simón, esto es un acercamiento a la vida de Simón Alberto Uzcategui. ¿Qué es lo que más le gusta de SEA? Mire, de SEA me gusta todo. Esa es la verdad. El edificio emblema de SEA, la iglesia. Allí están todos los órdenes, dórico, jónico y corintio. Ahí está, bueno, hay muchas cosas. La Plaza Bolívar. Y aunque parezca raro, el edificio de la prefectura. Después podemos bajar al Centro Social 19 de Abril. No sé cómo está ahora porque tengo infinidad de años de no ir, aunque fui socio propietario, pero fui, porque no volví. ¿Qué otra cosa hay de SEA? Bueno, todos los recuerdos. ¿El grupo escolar? Ah, el grupo de Cóicheles, me olvidaba. Bueno, es que uno también tiene el estigma de que como fue hecho por Pérez Jiménez y cosas, Pérez Jiménez. No, eso es otro edificio extremadamente bonito, bello. Es bello. Y las estatuas que están afuera. Y entonces tiene uno que irse al Camposanto, que tiene unas verdaderas joyas de estatuas. Sí, 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 sí. No sé qué más desea, pero usted me va recordando y yo diciendo es una belleza. Mire, aquí hay una cosa que nadie puede tocar y hay que tenerlo en cuenta. Allí había una punta de lanza aquí detrás de mi casa, que eso es de los Scouts, que es un bosque que nadie... Hacia la Cruz de la Paz. Hacia la Cruz de la Paz. Esa punta de lanza es de los Scouts, quiere decir que es del pueblo. Y otra parte que nadie puede tocar, porque lo sembramos nosotros, es el bosque que está arriba en lo que llamábamos las lomas de los Adrianis, de donde dice SEA Rinconcito Encantado hacia arriba. Bienvenidos a SEA. Ahora dicen bienvenidos a SEA. Bueno, si antes decía Rinconcito Encantado. Aquí, no, ese era el Cerro de los Molinas. Ah, bueno, allá, bienvenidos a SEA. Ok, ese exactamente. El Cerro de los Molinas tampoco deben dejarlo tocar. ¿Por qué? Se reforestó. Se reforestó. Y lo que se reforesta nos ayuda. Bueno, esa parte de allá de arriba vine yo con el colegio Andrés Bello del Vigía, del que guardo muchísimos recuerdos porque allí también trabajé yo bastante. Y los muchachos de ahí todavía me recuerdan, por ahí me tienen los grupos de ellos. Cada profesión que salía, hoy en día tiene un grupo y entonces por ahí por lo menos nos saludamos todos los días. Esa gente se montó en un bus conmigo y salieron de aquí a sembrar pinos allá. El error, sembrar pinos, porque el pino no es de aquí. Pero no solamente no es de aquí, es que no se reproduce. ¿Por qué? Porque el pino tiene sus necesidades de bajas temperaturas para poder que las semillas puedan romperse. Bueno, eso es aquí, esa parte, solo sembramos otro. Y por cierto, Basilio, que es el hermano mío, que también es profesor, cuando vio eso, pues dijo, yo no me voy a quedar atrás, y se vino con sus alumnos del Eutimio Rivas de Santa Cruz de Mora, y también sembraron ahí árboles. Este sí trajo árboles distintos. Y esos árboles deben permanecer ahí hasta que la naturaleza quiera. No deben ser más nunca cortados. Esa es la siembra de Simón Alberto Uzcategui Méndez. Sí. Porque lo vamos a tener en un programa que lo van a ver que ya empezó y que se llama Testimonios. Porque ya este es personajes y el otro es testimonios, que son esas milagros que siempre ocurren. Simón, gracias por esta compañía en este programa y
estamos al pendiente para seguir conversando. Cuando usted quiera conversamos. Un poquito más, a ver, ¿cómo le digo yo? De más confianza. Bueno, gracias.